El barrio de Vegueta posee un significado entrañable para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ya que constituye el lugar donde ésta tuvo su origen. Hoy día, este núcleo urbano es el centro histórico mejor conservado de las Islas Canarias y en él, pasado y presente se dan la mano. A pesar del enorme crecimiento de la ciudad, lo que entendemos por Vegueta está muy próximo a lo que consideraban nuestros antepasados. La ciudad comenzó a edificarse sobre los solares adjudicados a los conquistadores y colaboradores de la conquista en el primer repartimiento realizado por el gobernador Pedro de Vera. Este barrio se extendió históricamente entre los límites naturales que suponían el barranco de Guiniguada en la parte norte, el mar al naciente y una estructura montañosa al oeste. Al sur, una muralla defensiva, que transcurría perpendicularmente al mar, cerraba y protegía el recinto urbano desde el siglo XVI. Hoy ya no existe, debido a su derribo a mediados del XIX, tal y como ocurrió con la muralla de Triana. Sin embargo, podemos imaginarnos su emplazamiento siguiendo el trazado de las actuales calles Alonso Quintero y Hernán Pérez. Otros límites históricos han desaparecido. En 1970, la construcción de la carretera del centro tapó el cauce del Guiniguada, que delimitaba y separaba Vegueta de su vecino barrio de Triana. De igual modo, el límite natural del mar fue sustituido en cierto sentido por la carretera del sur. Al poniente, la estructura montañosa actualmente casi queda oculta bajo los superpoblados riscos de San Juan, San José y San Roque. A pesar de todos estos cambios, ha pervivido la entidad histórica de Vegueta como barrio primigenio de nuestra ciudad. Por ello, invitamos a reconocerlo y descubrirlo. No existe mejor punto de partida que el lugar donde tuvo su origen. La actual plazoleta de San Antonio Abad ocupa el emplazamiento donde posiblemente estuvo establecido el Real de Las Palmas, campamento militar del último tercio del siglo XV, ubicado en el margen derecho de la desembocadura del Guiniguada. Al frente de este se encontraba Juan Rejón, como jefe de la expedición enviada por los Reyes Católicos para la conquista de la isla de Gran Canaria. Finalizada la conquista, hacia 1483, comenzó la primera urbanización de Las Palmas de Gran Canaria. Y a partir del citado campamento, poco a poco, fueron surgiendo las primeras casas y los edificios oficiales, religiosos y de beneficencia, imprescindibles para atender las necesidades del recién nacido núcleo de población. En este mismo lugar se fundó Las Palmas de Gran Canaria un 24 de junio de 1478. Era la plaza de armas de aquel primer campamento militar del que surgiría la ciudad, pero pronto se convirtió en la villa del Real de Las Palmas y esto pasó a ser su primera plaza mayor, una plaza donde estaba a un lado la casa del gobernador, a otro el primer templo, y en el entorno empezaron a surgir las primeras callejuelas de lo que hoy es una gran ciudad llena de avenidas. Y una de esas callejuelas fue el Callejón de la Audiencia, un callejón donde se reunía el consistorio de la ciudad, pero nunca el Tribunal de la Audiencia, pues se creó muchísimos años después, cuando ya estaba establecida la Plaza de Santa Ana, y también un lugar sagrado, puesto que en el recinto de la iglesia, en el entorno de la propia iglesia, fueron inhumados los primeros moradores de esta villa, luego ciudad del Real de Las Palmas, e incluso algunos aborígenes que habían fallecido en la batalla o que se habían trasladado a esto real. Por ello podemos considerar esta plaza de San Antonio Abad recinto sagrado para Las Palmas de Gran Canaria. En octubre de 1595, los corsarios Francis Drake y John Hawkins
arribaron a la bahía de la isleta con intención de invadir y saquear Gran Canaria. Intentaron el desembarco por la caleta de Santa Catalina, pero en una heroica hazaña fueron rechazados por las tropas de resistencia españolas al mando del capitán Alonso Alvarado y su lugarteniente Pamo Chamoso. Unos años más tarde, el 25 de junio de 1599, llegó a Gran Canaria la Armada holandesa, compuesta por 74 navíos y con unos 10.000 hombres dirigidos por el vicealmirante Peter van der Does, produciéndose así la invasión de los holandeses. Esta invasión trajo consigo la práctica destrucción de las mejores construcciones del barrio. Los isleños, aunque en inferioridad numérica y de medios, ofrecieron una durísima resistencia e hicieron frente al enemigo invasor, terminando finalmente con la retirada de los canarios hacia el interior. Este evento afectó a los conventos, ermitas, casas consistoriales, palacio episcopal, etc., que fueron saqueados y quemados en casi su totalidad. Unos días después, se reciben los refuerzos de un destacamento desde la vecina isla de Tenerife. Y tras varias batallas y emboscadas por parte de los canarios, estos, en la célebre batalla del Batán, obligan finalmente el día 4 de julio a la retirada de las tropas holandesas, fracasando así el intento de invasión por parte del enemigo. Durante la siguiente centuria, se produjo un proceso de reconstrucción de la mayoría de los inmuebles de carácter religioso, civil y privado. De igual modo, se procedió a la edificación de dos nuevos cenobios en Vegueta, el de las Bernardas Descalzas de San Ildefonso y el de San Agustín, que vinieron a acentuar el carácter conventual que tenía esta ciudad desde el año 1500. Las construcciones iniciales siguieron un trazado de calles estrechas y sinuosas, conformando manzanas irregulares que daban a la ciudad el típico aspecto medieval. Esta trama urbana sigue existiendo hoy día, pudiéndose ver en los alrededores de San Antonio Abad y la plazoleta de los Álamos. La ermita que allí se encuentra data del siglo XVIII y se levantó en el mismo lugar que ocupaba la primitiva del siglo XV, derruida en el año 1757. Este fue el primer edificio religioso levantado por los colonizadores castellanos en tierras canarias. En su fachada, una lápida alude al paso de Cristóbal Colón en el viaje del descubrimiento. Durante su primer viaje, el almirante se detuvo en las islas de Gran Canaria y La Gomera. A escasos metros de la ermita se encuentra la Casa de Colón, un excelente ejemplo de arquitectura señorial, residencia por aquellos tiempos del corregidor y donde, según parece, pernoctó el almirante durante su estancia en la isla. Aquí se exponen objetos relacionados con su paso por Gran Canaria y La Gomera, destacando el papel que jugó el archipiélago canario en la colonización del nuevo continente. La colección incluye cartografía, instrumentos navales, una curiosa réplica de una carabela del siglo XV, así como modelos a escala de la flotilla que hizo el primer viaje en 1492. El museo se compone de dos grandes patios y un total de 15 salas de exposición permanente divididas en dos plantas, destacando en la superior la sala de pintura flamenca europea, pasando por piezas pictóricas del barroco americano o la pintura en Canarias de finales del siglo XIX e inicios del XX.
Es de destacar los bellísimos artesonados de sus techos, realizados con maderas nobles. El patio, que tiene un brocal de pozo gótico, adquiere primordial importancia por su valiosa arquería renacentista y su balaustrada de madera, procedentes del desaparecido convento de los dominicos, destruido por los ataques de Van der Does a finales del siglo XVI. En la trasera del edificio, coronada por una majestuosa fachada labrada en cantería verde y balconada de estilo colonial, se encuentra la Plaza del Pilar Nuevo. Esta fuente abastecía de agua potable, procedente de las acequias de los reyes, a esa parte del barrio desde el siglo XVII. En este mismo lugar se monta cada domingo un mercadillo de artesanía y cultura donde los visitantes pueden adquirir alfarería, bisutería, marroquinería, repostería tradicional, calados y bordados, etc. Mirando al naciente, tenemos otro punto de interés, la calle de los balcones, que durante los primeros siglos de existencia de la ciudad acogió a algunas de las más acaudaladas familias de la isla. Los edificios históricos de esta calle son una clase magistral de la evolución de la arquitectura en Canarias desde el siglo XVI hasta el XIX. Abundan los elementos góticos, renacentistas, neoclásicos y mudéjares. Por su calidad y estado de conservación, destacaríamos la portada renacentista de la Casa Mendoza Zárate y la Casa Móxica Matos, que es uno de los mejores ejemplos de casa-patio de la ciudad. Esta última y el edificio adyacente acogen en la actualidad las dependencias del Centro Atlántico de Arte Moderno, un vanguardista centro artístico que suele traer hasta Gran Canaria exposiciones de los más destacados artistas nacionales e internacionales. Esta plazoleta de Los Álamos es otro de los primeros y más emblemáticos lugares de Las Palmas de Gran Canaria. En ella, desde finales del siglo XV, se establecieron algunas de las primeras casonas principales de la ciudad, de aquella incipiente urbe. También aquí se levantó la primitiva iglesia catedral o iglesia de los conquistadores, que luego fue iglesia del Sagrario, germen de lo que hoy es la Catedral de Canarias. También aquí, en 1481, Martín de Navarra estableció el primer hospital de San Martín, un hospital curioso porque además tenía que tratar enfermedades raras, distintas, que provenían del Nuevo Mundo que había descubierto Cristóbal Colón en aquellos años finales del siglo XV. También fue un lugar para representaciones teatrales al aire libre en estas escalinatas ya a comienzos del siglo XIX. En fin, la plazoleta de Los Álamos, un lugar para no olvidar y tener siempre presente con el recuerdo incluso de Argote de Molina, que tiene su placa en esta plaza. El primitivo Hospital de San Martín fue fundado en 1481 por Martín González de Navarra, uno de los conquistadores colonos de Gran Canaria. Él deja una mandatía o donación a perpetuidad para que con sus bienes y tierras se pudiera mantener un hospital para pobres, enfermos y extranjeros que pasaran por la ciudad para ayudarlos en su manutención. El primitivo edificio contaba con una parcela de unos 4.000 metros cuadrados, contando con la huerta y los terrenos aledaños que daban hacia la catedral por su lado sur y hacia el barranco de Guiniguada por su lado norte. Este edificio fue derruido en enero de 1781, pasando estas dependencias al nuevo Hospital de San Martín, situado al final de la calle Castillo, cerca de la llamada Portadilla de San José. A
atravesando el callejón de San Marcial, accedemos a la catedral, uno de los más importantes monumentos arquitectónicos de las islas. El proceso constructivo fue iniciado hacia 1497, al levantarse la primitiva iglesia de Santa Ana, iglesia del Sagrario, que estaba situada en el naciente del actual templo y se extiende hasta el siglo XIX, por lo que se hace necesaria la intervención de varios artistas y el empleo de 3 estilos arquitectónicos básicos como son el gótico, el renacentista y el neoclásico. Su interior es de estilo gótico manuelino, con 3 naves a la misma altura, según los diseños de Juan de Palacios. A Martín de Varea y Pedro de Narea se debe el palmeral gótico de cantería de las bóvedas de crucería. En lo alto de la capilla principal se puede apreciar la Resurrección de Cristo, obra del pintor valenciano José Rodríguez Losada. Asimismo, los púlpitos fueron obra del carpintero retablista José de San Guillermo en el siglo XVIII. Las imágenes que lo adornan son de taller sevillano. El órgano es un gran instrumento concebido aún dentro de la estética barroca, desde el punto de vista estructural y tímbrico, mientras que su fachada ha sido diseñada con líneas góticas, asimilándose a la arquitectura de tipo historicista de la época. A Diego Nicolás Eduardo y José Luján Pérez se deben la reanudación de las obras en 1781 y su conclusión ya en el siglo XIX con la fachada neoclásica. En el lateral sur de la catedral se sitúa el llamado Patio de los Naranjos, realizado en el siglo XVII, cuya balconada típica canaria es única por su esbeltez y calidad, dando muestras de la representación del barroco en las islas. En 1585 se comunicó la catedral con la antigua huerta a través de la llamada Puerta del Aire, de estilo renacentista. Obra en sillería azul que el cantero Juan Lucero labró hacia el año 1635, logrando una elegante portada de formas clásicas. La hermosa balconada de la planta superior es un destacado trabajo en madera del mencionado estilo colonial canario, que nos permite imaginar cómo eran los claustros de los conventos de la ciudad en aquella época, hoy ya desaparecidos. Las salas que lo rodean, antiguas dependencias catedralicias, albergan el Museo Diocesano de Arte Sacro, creado en 1984. Custodia una importante colección de pintura flamenca de los siglos XVII y XVIII, así como piezas de orfebrería religiosa. Su sala capitular está presidida por un crucificado, obra del escultor canario Luján Pérez, cuya fama trasciende a la calle, pues sale en procesión el Viernes Santo junto a la Dolorosa, obra del mismo autor. Ante la catedral, la nueva plaza pública de la ciudad, llamada Plaza de Santa Ana. En su cabecera, como fieles guardianes de esta, un grupo de esculturas de 8 perros forjados en hierro colado, esculpidas a finales del XIX por el francés Alfred Jacquemart en la Fundación Barbizet-Valdosne en Francia. Al parecer, los canes llegaron a Las Palmas en 1895, durante el mandato del alcaide Felipe Massieu y Falcón, en circunstancias no muy claras, ya que no existe documentación alguna al respecto en los archivos del ayuntamiento. Estos perros han sido y son un icono inigualable para nuestra ciudad. ¿Qué niño de la ciudad no tiene recuerdos en su infancia de haber saltado sobre sus lomos?
Santa Ana es la patrona de Las Palmas de Gran Canaria y a ella está consagrada la Catedral de Canarias. Por eso esta plaza, que es Plaza Mayor, lleva su nombre. Y aquí, en 1895, arribaron estos 8 perros de forma fortuita y casi inesperada, en un momento en que la plaza se reformaba y se aprovechó para colocarlos en ella. Unos perros que pronto se convirtieron no solo en símbolo icónico de esta plaza, sino de toda la ciudad. Tanto que un escritor, Víctor Doreste, nos ofreció una exquisita, deliciosa novela titulada Faikán, en la que estos perros cobran vida, corretean por estas calles de Vegueta y por el mismo barranco, criticando incluso las cosas raras que hacen los seres humanos. La Plaza de Santa Ana fue trazada a principios del siglo XVI. Comenzando a instalarse en este espacio los edificios administrativos y religiosos más importantes. Aquí se encontraba el inmueble de las antiguas casas consistoriales, construido a partir de 1535. Este edificio, mezcla del gótico y renacentista, de planta cuadrangular y patio central, albergó al Cabildo de la isla y a las salas de la Real Audiencia de Canarias hasta que fue destruido por un incendio en 1842. Unos años después, en 1856, se concluían las obras de las actuales casas consistoriales. Esta construcción, erigida en estilo neoclásico, según proyecto de Manuel González González y revisado en Cádiz por el arquitecto Juan Daura, presenta en su primer cuerpo almohadillado de cantería un pórtico de 9 vanos, precedido de 6 pilares y 2 dobles arcos a cada lado. En la parte central del cuerpo superior se adelantan 6 esbeltas columnas jónicas, semejantes a las del primer cuerpo de la catedral. Sobre los pretiles se colocaron en 1864 el escudo de la ciudad y 4 estatuas representativas de la agricultura, el comercio, la industria y navegación. Este edificio fue sede de las dependencias capitalinas hasta el último cuarto del pasado siglo XX. Junto al ayuntamiento resalta la magnífica fachada de la Casa Regental, sede esta de los antiguos presidentes de la Audiencia y capitanes generales del archipiélago. Este edificio se comenzó a levantar a finales del siglo XVI y unos años más tarde fue afectado por la invasión holandesa, siendo concluida su edificación hacia 1640. A principios del XIX, la Casa Regental fue parcialmente reedificada, destacando actualmente su pétrea portada de arco de medio punto, ornamentada con relieves de leones y castillos, así como las 4 columnas de capitel corintio dispuestas a ambos lados del zaguán y ventanas. La segunda planta, dentro del estilo neoclásico, posee 3 ventanas de traza señaladamente vertical, coronadas por un portón triangular la del centro y por frontones curvos las 2 laterales. También, en la misma plaza, está la Casa del Obispado, con puertas y balcones situados dentro del típico estilo de las antiguas edificaciones de la urbe. En su sencilla fachada resalta su portada de sillería clara y su hermoso balcón con cubrepolvo, desde el cual los prelados solían bendecir a los fieles durante las solemnidades religiosas. Un recorrido por las calles de los alrededores de este barrio nos permite contemplar bellas muestras de arquitectura colonial canaria, en cuyas características destacan los amplios y elegantes balcones de tea, la cantería labrada del país y los alegres patios. Las gárgolas, los escudos de armas, las severas puertas tachonadas, más las verjas que descubren la vegetación y las fuentes de los patios canarios, completan la bella estampa de esta arquitectura,
evidentemente expresiva de un modo de vida ya desaparecido. La construcción urbana de esos siglos es la casa de 2 plantas con uno o varios balcones en la fachada, zaguán, patio interior rodeado en la planta alta por una galería y balaustrada corrida sostenida por postes de madera o pilares de sillería. La casa colonial de Las Palmas es de planta rectangular, fachada de parámetros lisos, disposición rectangular y vertical de los huecos, puertas y ventanas, con terminación del techo en azotea, en contraste con los edificios públicos y religiosos que usaron la cubierta de tejas. Elemento distintivo de las fachadas coloniales de Las Palmas es la portada de sillería, que ocupando siempre una posición central, se prolonga hasta la planta alta, integrando en una unidad el frontal de la puerta principal con el balcón y ventanas situados sobre ella. El acceso a la casa se realiza siempre a través del zaguán. Tras atravesar la portada y su gruesa puerta de madera tachonada, se alcanza bien otra sólida puerta de madera, bien una verja, que dan paso directamente al patio. Este es el espacio central de la casa. Su piso es de baldosas de piedra pulimentada. En el centro de este, las casas aristocráticas poseen una fuente que protagoniza el conjunto de plantas, pequeños árboles y tallas de barro con sus flores que proporcionan un ambiente de frescor y de quietud a los patios canarios. El patio se encuentra rodeado por un corredor y balconada corrida a 3 o 4 lados al nivel de la segunda planta. La balconada la sustentan postes de madera o pilares de piedra. En ambos casos, la base de sustentación inmediata a la balconada forma un capitel que adopta diferente planteamiento según se trate de un pilar de cantería o de madera. Cuando se usa la madera, la zapata se extiende a ambos lados de la base del antepecho, desarrollando asimismo variadas formas y figuras. Motivos góticos y renacentistas perviven en estas casas del casco histórico de Las Palmas. Con la portada, el balcón es el elemento noble que protagoniza la fachada. Según parece, el mucharabié llega a Canarias en el siglo XVI a través de Andalucía, singularmente de Sevilla. Una forma evolucionada del mucharabié recibe en las islas la denominación de balcón canario. En el barrio que nos ocupa, podemos observar en la actualidad numerosos y variados ejemplos del balcón de celosía. Aquí ha sido de un uso generalizado un tipo de balcón cuyo antepecho está formado íntegramente por cuarterones de celosía. Es una celosía cruzada de pequeños listones o varillas diagonales que permiten mirar sin ser vistos. En ocasiones, la base del antepecho es de tableros cerrados, quedando la celosía sobre estos. Balcones de esta clase, cubiertos o descubiertos, son numerosos en el antiguo casco urbano. En la ciudad se conservan hermosos ejemplares de balcones de celosía, como el ejemplar esquinero cubierto de la Casa de los Balcones en la calle García Tello, el balcón principal de la Casa Bravo en la calle Castillo o el balcón esquinero descubierto de la Casa de Colón. Pero sin duda, el más hermoso y artístico de entre los de este género es el del Palacio Episcopal, en el que destacan los finos cuarterones del antepecho y el decorativo voladizo o cubrepolvos. Con cierre de celosía, cercano al ajimez, es el gran balcón cubierto de la Plaza del Pilar Nuevo. Este último es un género de balcón único de entre los que perviven en Las Palmas. Su largo antepecho es de balaustres y la celosía cierra casi todo el hueco central. Está situado en una tercera planta, en una casa de las pocas que con esta altura había en los siglos XVI al XVIII.
Entre los balcones de celosía cubiertos, el más bello que se conserva se encuentra insertado en la fachada de la Casa de Colón a la Plaza del Pilar Nuevo. Procede de una casa ya desaparecida de la calle de la Pelota. Es un balcón de gran riqueza decorativa, posiblemente el más hermoso de todos los balcones que han sobrevivido de la vieja ciudad. Otro tipo de balcón es el de antepecho de balaustrada, que se puede observar hoy solamente en el barrio de Vegueta. Es generalmente cubierto con tejadillo y de dimensiones notables. El balcón lateral de la casa de Acialcázar tiene unos 20 metros de longitud, el más largo de los que actualmente tiene la ciudad antigua. Pero el ejemplo más bello de los de este tipo es este otro, situado en la tercera planta de la Casa del Hidalgo. Las instalaciones del mercado de Vegueta se levantan en un lugar privilegiado, en la vieja desembocadura del barranco de Guiniguada, y data del año 1858, durante el reinado de Isabel II. La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria contó por vez primera con una plaza en condiciones. Un mercado que pretendía, ante todo, restringir la venta ambulante y dar forma a la vez a un modo de vivir más civilizado. En su interior, de repente, se despliega un arco iris de colores y aromas protagonizado por toda clase de verduras y frutas tropicales. La vista queda hechizada ante el despliegue de mangos, guayabas, caquis, kiwis, papayas y otras muchas variedades de fruta. La paleta de colores y aromas es inmensa. El mercado de Vegueta tiene alma, y por eso es bello por dentro y por fuera en más de un sentido. Así lo han visto también distintas miradas que lo han situado entre uno de los 10 mercados más bonitos de Europa. El espacio, más allá de un colorido muestrario de maravillas, le abre al visitante una puerta que da acceso a una especie de espectáculo que, sin embargo, es un auténtico pedazo de aromática y bulliciosa realidad. Existen otros muchos rincones de interés, como la iglesia de Santo Domingo y antiguo convento dominico, o en la plaza del mismo nombre, que fue conocida anteriormente como la de la Cruz o del Quemado, dado que servía de escenario para levantar las piras del Santo Oficio. La iglesia es una construcción original del siglo XVI, declarada parroquia en 1841. Se trata de un templo de 3 naves con cubierta de bóveda de cañón, sostenida por amplios arcos de medio punto. Estos arcos están apoyados en columnas y pilastras de orden toscano. La planta presenta 7 capillas, siendo las de los extremos de tamaño diferente. La iglesia de Santo Domingo conserva en su interior varias tallas salidas de la mano del escultor grancanario José Luján Pérez. 4 de ellas, la Dolorosa, el San Juan Evangelista, la Verónica y el Cristo de la Caída,
Formaban parte del grupo escultórico realizado en 1803 para el cuerpo de escribanos, que querían formar con ellas una procesión del paso. En el exterior del templo destacan la portada clasicista de la iglesia realizada en cantería, la cual está recorrida por algunos símbolos alusivos a la fundación dominica. En la Plaza del Espíritu Santo podemos contemplar el mejor conjunto neoclásico de la ciudad. La plaza y la fuente cubierta para que el agua no se moje, como decían los que acudieron a su construcción. La ermita de este nombre data del siglo XVI. La Plaza del Espíritu Santo es uno de los lugares más característicos del barrio de Vegueta, pero es también un punto emblemático del urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria en la mitad del siglo XIX. En su entorno, magníficas casas cuyas fachadas fueron diseñadas por ese gran artista que fue Manuel Ponce de León, autor además de esta característica y original fuente techada. La Plaza del Espíritu Santo, que existe como espacio público desde el siglo XVI, acoge además otras casas como la que fuera vivienda del luego primer gran poeta nacional de Cuba, Silvestre de Balboa, autor de una obra insigne, Espejo de Paciencia. Bajando por la calle Doctor Chill, nos encontramos con la iglesia de San Francisco de Borja, que representa el máximo exponente de la arquitectura religiosa del barroco en Canarias. La historia de este templo está vinculada a la Compañía de Jesús. En 1724 se inició la construcción del templo, teniéndose en cuenta las directrices del arquitecto hermano Francisco Gómez, junto a los maestros de obra Juan Miguel González y Eugenio González. La inauguración del templo tuvo lugar el 25 de febrero de 1754. Su fachada está enteramente labrada en piedra de cantería azul de Arucas, siendo definido el ingreso por un arco de medio punto con casetones en la rosca y en su interior, en los cuales se alternan motivos florales y figurativos. El arco se apoya sobre pilastras, ante las que se elevan sobre basamentos las soberbias columnas salomónicas con guirnaldas enroscadas. El conjunto se remata con un frontón clásico partido para dar cabida al escudo de la Compañía de Jesús. En su interior, la gran cúpula sobre pechinas situada sobre el crucero representa lo más atractivo del recinto, ya que se trata de una novedad arquitectónica de difícil ejecución introducida por los jesuitas en Canarias. Es muy interesante la decoración pictórica de la cúpula y las pechinas, llevada a cabo en 1755 por el artista canario Francisco de Rojas y Paz. Pintó al fresco la representación de una gloria constituida por 8 escenas separadas entre sí por nervios simulados. Destaca el retablo hornacina del lado de la epístola, dedicado a Nuestra Señora de los Dolores o de la Piedad, que fue levantado en la segunda mitad del siglo XVIII por el maestro de carpintería Jerónimo de San Guillermo. El retablo del altar mayor fue tallado, pintado y dorado por Aurelio Carmona en 1862, siguiendo un diseño de Manuel Ponce de León. Para el mismo, este artista pintó un enorme lienzo de la Inmaculada Concepción, acompañada de 2 personajes relevantes de esta ciudad, don Francisco María de León y don Cristóbal del Castillo. En el retablo situado en el lado izquierdo del crucero se emplaza la espléndida efigie de San Francisco de Borja, tallada en Sevilla en 1732 por el artista Duque Cornejo. Siguiendo hasta el final de esta misma calle, nos encontramos con lo que fuera el convento de San Agustín. Hoy día solo quedan la torre y la iglesia del mismo nombre. El templo se construyó en el siglo XVIII con fachada de estilo neoclásico, y su campanario y torre de cantería oscura formaban parte del primitivo convento, reconvertido hoy en la Real Audiencia de Canarias y Tribunal Superior de Justicia del Archipiélago.
Junto a la iglesia, cabe destacar la presencia de otro edificio notable de estilo colonial canario, la Casa Westerling, un magnífico ejemplo de inmueble del siglo XVII que hoy es la sede del Colegio de Abogados de Las Palmas. A partir de su fachada sencilla, que recoge los rasgos típicos de la arquitectura tradicional canaria, hay que destacar su hermoso patio, típico de las casas señoriales de aquella época. El diseño urbanístico de esta nueva zona de Vegueta, en el siglo XVII, experimentó un desarrollo mucho más organizado que el del núcleo primitivo de la ciudad. Y así, en torno a la referida Plaza de Santa Ana, se levantaron manzanas rectangulares, conformando una especie de trazado reticular que puede observarse actualmente en las calles circundantes a aquella y a la de Santo Domingo. Este planeamiento de Vegueta respondía al tipo de ciudad castellana de la época, sirviendo de modelo a lo que con posterioridad se haría en suelo americano. La calle de Santa Bárbara aparece ya en el primer plano de la ciudad en 1589, el plano de Leonardo Torriani, y con este nombre, mucha devoción a Santa Bárbara, que además es patrona de la artillería, arma fundamental para la defensa de la ciudad a lo largo de los siglos. En esta calle, sobre todo siglo XVIII y ya en el siglo XIX, se instalaron una gallera que fue un recinto muy concurrido y además un lugar de reuniones políticas. También aquí se estableció el primer profesor de hípica que tuvo la ciudad. Hubieron distintas cuadras y establos, había también herradores, pero lo más importante es que en esta calle tuvo su casa y su estudio el gran escultor José Luján Pérez, y en esta calle, en ese estudio, realizó la mayoría de sus más importantes esculturas. A lo largo de los siglos XVIII y XIX van a producirse diferentes remodelaciones urbanas dentro de Vegueta, especialmente las que tuvieron lugar con la llegada de los ideales ilustrados y clasicistas a partir de finales del siglo XVIII y las que fueron consecuencia directa de las desamortizaciones decimonónicas. De hecho, la actual configuración del barrio se basa primordialmente en la labor desamortizadora del pasado siglo, que supuso la privatización de los 3 conventos ubicados en aquel recinto, además de la venta de sus terrenos y dependencias como nuevo suelo urbano para crear plazas, viviendas y edificaciones públicas. Así, el monasterio de San Ildefonso fue derribado y sustituido por casas particulares, amén de servir de emplazamiento para el Museo Canario y el Colegio Viera y Clavijo. De los conventos de Santo Domingo y San Agustín solo quedaron las iglesias, que fueron convertidas en parroquias, pasando algunas dependencias a tener una función civil muy distinta de la original: beneficencia, cuarteles militares, centros docentes, etc. Por otra parte, en el siglo XIX encontramos en Vegueta una serie de instituciones que van a suponer la reactivación de la vida cultural de este histórico barrio. Nos referimos a la creación del Colegio de San Agustín en 1844, a la constitución de una biblioteca municipal entre 1860 y 1869 y a la fundación del Museo Canario en 1879. Estas iniciativas potenciaron el moderno desarrollo del barrio, ya que hasta la centuria anterior el peso de la labor cultural estaba ligado a la Iglesia y de modo especial al Seminario Conciliar de la Inmaculada Concepción, que fuera auspiciado por Carlos III. Vegueta, y en concreto la Plaza de Santa Ana, han sido escenario de acontecimientos políticos importantes a la par que se gestaban determinadas concepciones e ideologías. Por otro lado, las épocas de auge económico contribuyeron al embellecimiento de calles, plazas y fachadas, proporcionando a este conjunto histórico el carácter señorial con el que tradicionalmente se le ha identificado.